¿De qué estábamos hablando? De los De la protones. estática. Átomos, protones. Te decía, ¿por qué se produce, por qué por qué se produce una, no me sale la palabra, por qué se produce una fuerza opuesta? Bueno, porque supónganse de que estas fueran las dos superficies de contacto. Por ejemplo, ustedes que están sentados sobre la silla. Si yo agarrara, mirara en forma muy microscópica, los electrones que están en el borde de la silla, acá estaría el protón y acá estaría el electrón negativo. Acá al lado habría un protón, ¿sí? Y acá estaría el electrón negativo. Acá habría un protón y acá un electrón negativo, ¿sí? Y del otro lado, ¿sí? Si está sentado, pasa lo mismo. Por acá está el protón y por acá hay un electrón negativo. Por acá está el protón y por acá hay un electrón negativo. Por acá está el protón y por acá un electrón negativo. Quienes primero se entran en contacto son los electrones externos y tienen la misma carga eléctrica. Los electrones se dice que tienen carga negativa y como tienen la misma carga se rechazan. Por eso cuando yo agarro algo, ustedes agarran algo y lo aprietan, su dedo no puede atravesarlo, porque los electrones que están en la capa externa, tanto de sus dedos o de cualquier elemento de las dos superficies, se rechazan entre sí. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, sí. Sí. Si no existiera eso, créanme que podríamos atravesar los objetos sin chocarnos. Todo tiene que ver con los electrones. Bueno, ¿puedo cambiar de hoja? Bueno, entonces dijimos que las fuerzas son, Todo aquello que genera un cambio. bueno, y se representan por medio de vectores. Bueno, un vector, ¿qué es un vector? Es un segmento Orientado. En general, se utiliza un vector, se puede representar de varias maneras un vector. Ya hablando desde el punto de vista matemático. ¿Puede girar hacia la derecha un poquito la hoja? Se puede representar como un par ordenado, por ejemplo, 3, punto y coma, 5. Se puede representar en forma polar, por ejemplo, 4, punto y coma, 45 grados. Una manera alternativa es poner, a ver cómo está puesto aquí. Déjame. Cuidado. Recuerden apagar los micrófonos. Secuestro express. Profe, ¿qué dice vector segundo orientado? Es ¿Dice un cómo es? segmento orientado. Ah, segmento orientado. Ok, gracias. Claro. Si yo quiero representar un vector en un sistema de ejes cartesianos, puedo darlo de manera cartesiana, ¿sí? O sea que acá estaría dando las componentes de su extremo, o podría dar la componente, el tamaño de su intensidad, el tamaño de su longitud y el ángulo que forma con el semieje positivo. Por ejemplo, si tengo este segmento B igual 3,5 y lo quiero representar, esto es X y esto es Y, la componente X, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, este vector, los vectores cuando se los representa de forma cartesiana, el origen siempre coincide con el origen de coordenadas, parten desde acá. Y el extremo es el punto del plano que se da. 3, 5, quiere decir que 3, 5, este vector viene así desde acá hasta acá. Este puntito que se da acá son las coordenadas del extremo y el origen siempre en el origen de coordenadas. ¿Está bien? Esto está dado el vector en forma
cartesiana. También puedo dar un vector, W si quieren ahora, en forma polar. 2, punto y coma, 120 grados. Bueno, ¿cómo representaríamos este vector? Esto es X, esto es Y. Bueno, lo que me está dando acá, este vector, es la medida del vector, ¿sí? De este segmento, 2, y lo que me está dando acá es el ángulo que estaría formando, que forma, en realidad, el semieje positivo de las X con el vector. Entonces, a ver, si esto es 90, lo primero que hay que hacer es marcar el ángulo. Si esto es 90, 120 anda más o menos por acá. Ese segmento anda por acá. Perdón, ese vector. Este es el vector W. Esto mide 120 grados. ¿Está bien? No, y esta medida, ¿sí? Vos tenés que fijarte en la medida que tomás acá. Si para uno tomás un cuadradito, ¿sí? Esto debería medir lo mismo que 2 cuadraditos. Forma polar. Profe, ¿cómo explicó? No repite eso de vuelta, profe. ¿Cómo es? ¿Vamos Lo de del 2. vuelta? En este 2, punto y coma, 120 grados. Esto es lo que se llama el módulo del vector. ¿Sí? Módulo del vector. Y esto es el ángulo. El módulo, ¿recuerda cómo se calcula el módulo? Como habíamos visto, por Pitágoras. No, bueno, no importa. Ahora después lo vemos. Un silencio total. Bueno, no se preocupen. No se preocupen. Yo los voy a ayudar. Bueno. Profe, ¿te puedo preguntar algo que quizá me maté con lo que te pregunto? Pero No. quiero... No te voy a matar. A ver, dale. Pero no me mates, ¿eh? Profe, la fuerza No, por más que quisiera no puedo igual. Por más que quisiera no puedo. La fuerza que va hacia abajo, por ejemplo, del auto, de la silla, algo, ¿es la misma que la de la gravedad o es otra fuerza? Está relacionado con eso. Está relacionado con eso. Porque a mí se me viene el ejemplo de... Esa fuerza, ¿sí? Que es la fuerza peso, genera la aceleración de la gravedad. La fuerza, ¿sí? Con la que atrae la Tierra a los cuerpos, genera la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Sí, gracias. No está tan mal tu pregunta. Está bastante bien. No es lo mismo fuerza que aceleración. La fuerza peso de los cuerpos genera la aceleración cuando caen, por ejemplo. ¿Está bien? Sí. Bueno, cambio esto. Bueno, a ver. Esperen que me pide para entrar. Bueno, a ver. Bueno. No escuché nada yo. No escuché nada yo. Está mirando el 13. Está mirando a Santo Biasati. Era Peterson, Christian Peterson. Ah, ¿qué están viendo? ¿Lo de la comida? El programa de Zampini, me parece. Sí, acá se mira también. Bueno, escúchenme. Tengo una fuerza. A ver. Fuerza. Tengo una fuerza 1 que tiene estas coordenadas. 4, punto y coma 1. Y una fuerza 2. ¿Se puede correr un poquito la hoja para la derecha, Marcelo?
Acá. Ahí. Gracias. Menos 1, punto y coma, 3. Bueno. Representar en un sistema cartesiano y hallar la fuerza 1 más la fuerza 2. Bueno, las fuerzas, los vectores, es importante hallar la suma. La cuestión es que cuando uno suma o resta vectores, no se suma, no se resta como las magnitudes escalares. Si yo tengo 25 centímetros cúbicos más 5 centímetros cúbicos, no hace falta hacer muchas cuentas para saber que eso da en total 30 centímetros cúbicos. Y no hace falta hacer demasiadas cuentas más. El tema es que los vectores, las fuerzas, al ser magnitudes vectoriales, no se suman o se restan de la misma manera que una magnitud escalar, sino que se suman o se restan justamente en forma escalar. Lo que vamos a ver a partir de este ejemplo es cómo se suman o se restan estas dos fuerzas. Lo primero que tenemos que hacer, y acá lo que les voy a pedir es que usen regla o usen hoja cuadriculada. Lo primero que tienen que hacer es representarlas. X, Y. Bueno, a ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2. Ahí. Bueno. Representemos la fuerza 1. Fíjense, la fuerza 1, ¿qué coordenadas tiene? 4 para X y 1 para Y. 1, 2, 3, 4. 4 para X y 1 para Y. Bueno, esa fuerza 1 tiene origen acá en el origen de coordenadas y tiene extremo acá. Esta es la fuerza 1. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Y la fuerza 2, fíjense, tiene coordenadas menos 1 para X y 3 para Y. O sea que esa fuerza está representada ahí. Esta es la fuerza 2. Bien. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. Bueno, para sumarlo en forma gráfica se usa lo que se llama la regla del paralelogramo. No sé si lo habíamos visto ya, lo habíamos nombrado en algún momento. Bueno, para sumar dos fuerzas, ¿sí? O dos magnitudes vectoriales, se usa lo que se llama la regla del paralelogramo. ¿En qué consiste esto? Bueno, primero y principal tenemos que tener bien representadas las dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Las ven? La fuerza 1 es 4 para X, 1 para Y, y la fuerza 2 es menos 1 para X y 3 para Y. Mirando este grafiquito, la regla del paralelogramo, que lo resuelve de manera gráfica, consiste en lo siguiente. Por acá, por este extremo, trazo una recta que sea paralela a esta fuerza de acá. ¿Lo ven? Yo voy a correr la regla en forma paralela y por el extremo de esta fuerza trazo una recta que sea paralela a la fuerza 1. A ver si me siguieron el razonamiento. Represento las dos fuerzas. Una vez que tengo representadas las dos fuerzas, por el extremo de F2, trazo una recta paralela a la fuerza F1. Sí, sí. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien, de manera análoga, por el extremo de la fuerza 1, trazo una recta paralela a F2. Ahí estamos, por acá. Bueno, si ustedes se fijan, lo que queda es justamente un paralelogramo. Nos queda una figura geométrica de dos pares de lados paralelos. Bueno, la suma vectorial... Sí, ¿alguien me decía algo?
Sí, que marca un punto. Claro, la suma vectorial, o sea, la fuerza F1 más la fuerza F2 sumadas, me da un vector que tiene origen en el origen de coordenadas y tiene extremo en el vértice opuesto. Eso va desde acá hasta acá. Esto es F1 más F2. Y la gracia es proyectar estas coordenadas para acá, para X, y para acá, para Y, y ver cuánto nos da. 3 para X, 5 para Y. 3 para X y Para me parece que es 4 para Y. 4 para ahí. Sí. Este puntito de acá, si se fijan, tiene coordenadas 3 para X y 4 para Y. ¿Mm? Bueno, esto se llama regla del paralelogramo. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Bien. Y esta es el método gráfico. El método analítico F1 más F2 es simplemente sumar coordenada a coordenada. F1, fíjense que tiene coordenadas 4, punto y coma 1, más, y F2 tiene coordenadas menos 1, punto y coma 3. Bueno, para sumar dos fuerzas o dos magnitudes vectoriales, se suman coordenada a coordenada. Fíjense, 4 menos 1, esto nos da 3, y 1 más 3 nos da 4. Y este puntito de acá, esto debería coincidir con el método gráfico que empleamos acá. Sí. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Está bien? ¿Sí? El método analítico es simplemente sumar coordenada a coordenada. El método analítico es agarrar las dos fuerzas y sumar coordenada a coordenada. En este caso será 4 menos 1, que te da 3, y 1 más 3, que te da 4. ¿Está bien? Bueno, esto en el caso de tener dos fuerzas. Bueno, fíjense, ahí el ejercicio 5 que va a terminar siendo, no sé si están viendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla esos ejercicios que les puse? Sí, sí. Bueno, fíjense, el ejercicio 5 va a ser el primer ejercicio de lo que les voy a mandar. Dice determinar gráfica y analíticamente el vector suma de los tres vectores indicados en la siguiente figura. Expresar dicho vector en coordenadas polares. Bueno, acá hay que trabajar unas cuantas cosas. Bueno, ¿puedo cambiar esta hoja? Sí. Sí, profe. Bueno, cambio. Bueno, primero y principal. De ese gráfico, fíjense que hay tres vectores. El vector A, el vector B y el vector C. De esos tres vectores, de ese gráfico, deberíamos poder leerlo y sacar las coordenadas y poder escribir los tres vectores en forma cartesiana. El vector A, por ejemplo, en X, ¿qué coordenada tiene? 3 ¿Y en Y? y 2. Bien, entonces el vector A, fíjense, sus coordenadas son 3 para X y 2 para Y. El vector B, ¿qué coordenadas tiene? Menos 4, Tiene 1. coordenadas, claro, menos 4 para X y 1 para Y. Y el vector C tiene coordenadas. 0 Me y dirán menos 2. ustedes. ¿Cuánto? 0 y menos 2. Exactamente. 0 para X y menos 2 para Y. Bueno, sumarlos analíticamente es más o menos fácil. A más B más C, ¿sí? El método analítico, analíticamente es 3,2 más
menos 4, punto y coma 1, más 0, punto y coma, menos 2. Bueno, y acá se suma coordenada a coordenada. Fíjense, esto es 3 menos 4 más 0. O sea que eso da menos 1. ¿Me siguieron el razonamiento? Sí. Sumamos coordenada a coordenada. 3 menos 4 más 0. Eso da menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien, y fíjense, se suma coordenada a coordenada. 2 más 1 menos 2. 1. 5. Menos 1. No, 2 más 1, 2, 5. 2 más 1, 3. Menos 2. Ah, menos 2. 1. 2 más 1, 3. 3 menos 2, 1. Bien. 1. O sea que en principio el vector, ahora ya se lo escribe así porque es un vector solito, es menos 1, este es el vector suma, menos 1, 1. Bueno, en principio, analíticamente, nos dice que la suma de esos tres vectores tiene coordenadas. Es un vector que tiene coordenadas, menos 1 y 1. Bueno, ahora hay que resolver eso, pero gráficamente. ¿Esta parte se entendió? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Bueno, ahora Hay que gráficamente. representar el gráfico que está en la guía. Claro, hay que representar eso, así que les doy un ratito, háganlo de manera lo más prolija posible. ¿Sí? Porque es importante acá la cuestión de la exactitud en el dibujo. Acá no sirve el GeoGebra, profe. ¿Cómo? No, Acá no sirve. acá no nos salva. Qué trucazo, boludo. Al 70%. RIP Bueno, GeoGebra. a ver, Debilitado. sí, esto es... esto es A, B es menos 4, 1. Bueno, ya los tienen representados. A, Sí. esto es B, esto es C. Muy bien. Bueno, ¿estamos? Estamos. X, Y. Bueno, fíjense que en el caso anterior, fíjense que usamos lo que se llama la regla del paralelogramo, porque tenemos dos fuerzas solamente. Cuando tenemos dos fuerzas solamente conviene usar lo que se llama la regla del paralelogramo. Cuando hay más de dos fuerzas, conviene usar lo que se llama la regla de la poligonal. De la poligonal. Cuando hay más de dos fuerzas, profe. Cuando hay más de dos fuerzas, conviene usar lo que se llama la regla de la poligonal. Porque lo que me queda armado es un polígono. Ahora van a ver por qué. ¿Listo? Sí. Muy bien. Se procede de la siguiente manera. El primer vector, traten de seguir lo dejan igual. Así como está. ¿Lo ven? A partir de acá, trasladan, dibujan un vector equipolente. Se llama, es un vector equivalente a este, con la misma inclinación, mismo tamaño. Entonces, a partir de acá, fíjense, paralela, ahí van a dibujar un vector. ¿Me siguen el razonamiento? Agarran la regla, traten de ser lo más para posible, y a partir de ahí
dibujan un vector que sea igual a este. Entonces a partir de acá dibujo un vector, ahí estamos más o menos, sí. Ahí termina este. Bueno, este vector le llamo B', porque no es el vector B, es un vector que es equivalente a este, pero no es el vector B. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Muy bien. Donde terminé de dibujar este, dibujo un vector, traslado este vector para allá, el vector C. Bueno, fíjense que este es fácil porque este está vertical. A partir de acá, dibujo un vector igualito a este. Y termina más o menos por ahí. Este vector C termina más o menos por acá. Este es C'. ¿Donde terminaste el ¿Hasta ahí B1? vamos? Claro, donde terminó B', ¿sí? B', A partir de sí. ahí trasladas este vector para acá. Ya le pones C'. Si hubiera otros vectores, vas trasladando todos los demás vectores. ¿Está bien? Ujú. Hasta que trasladas el último. Bueno. ¿Hasta acá me siguieron? Ujú. Sí, yo tengo una consulta, Gisela habla. Sí. Cuando se hace la traslación, no sé, cuando se hace la traslación del vector, ¿no? Sí, por Siempre ejemplo, hacia uno, B', o sí. sea, usted lo hizo hacia el lado, hacia arriba, o sea, Claro, para abajo no se puede hacer. no, tiene que ser paralelo, tiene que tener la misma orientación. ¿Sí? Ah, ok, Fíjate que está bien. arranca acá y va hacia, si querés, hacia la izquierda y hacia arriba. Yo no lo podría haber dibujado para abajo, porque tendría sentido contrario. ¿Me Ok. explico? Tiene que ser paralelo y tiene que tener el mismo sentido. Cuando vos lo trasladás paralelo y le pones el mismo sentido, te queda ahí. Ah, está bien, Y este es lo mismo, no lo podría haber dibujado hacia arriba, porque tiene sentido hacia abajo. está bien, no me quedaba en claro para qué lado, pero está bien, ahora ya está. Hay que seguir el ¿Ahora sentido. sí? Sí, sí, está bien. Claro. Gracias. Bueno, cuando dibujamos el último, bueno, ahí tenemos para encontrar el vector suma. ¿Y dónde va? Del origen de coordenadas al extremo del último vector que dibujé. O sea, acá, ahí, no sé si se logra ver, este es el vector. ¿Qué fue el último que hizo? Nuevamente, Lo que Marcelo, hice, eso por favor. sí, una vez más. Fíjense, vieron que tenía el vector A. A Sí. continuación de A dibujé, trasladé el vector B. B. Y después B. C. Una vez que trasladé el vector B, trasladé el vector C. Bueno, listo, ya no hay más vectores para trasladar. Ese fue el último. Bueno, ahora encuentro el vector suma. ¿Cómo? Bueno, el vector suma tiene origen en el origen de coordenadas, en el origen común, si se quiere, y tiene extremo en el extremo del último vector que dibujé. Fíjense que acá quedó el extremo del vector C. ¿Está bien? Que sería Bueno, menos 1, 1. claro. El vector suma va a tener extremo ahí, justo en ese puntito. Ese es el vector A más B más C. Es el vector suma. Si se fijan ustedes, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas menos 1 para X y 1 para Y, que es lo que habíamos encontrado en forma analítica. ¿Qué? ¿Ven? Si hubiésemos comenzado con el B, también nos daría lo mismo, ¿no? Sí, te conviene seguir el orden, pero si sumás todos Sí. entre sí, te tiene que dar lo mismo. Pero yo te recomiendo que sigas el orden, que el primero lo dejes como está y vas a sumando segundo, tercero, cuarto y así. Ok, siempre arrancamos por el lado del... Claro, te conviene ser ordenado. Claro, el vector A lo dejas, ese ya te sirve para empezar a dibujar el polígono. No, como elemento de referencia, ¿sí? Lo dejas y se lo dejas tal cual está, y los demás los tenés que ir trasladando. Fíjense ustedes que lo que queda formado es un polígono, en este caso formado por A, por B, por C y por la resultante. Por eso se llama así, regla de la poligonal, porque se forma, es un polígono cerrado formado por todos los vectores. Exactamente, los otros vectores. ¿Está bien? Bueno,
Fíjense que dice de que hay que expresar eso en coordenadas polares. ¿Está bien? En coordenadas polares hay que hallar el módulo de este vector y el ángulo que forma con el semieje positivo. ¿Está bien? Bueno. Módulo de A más B más C. A ver, recordemos que A más B más C tiene coordenadas -1 para X y... Bueno, ¿cómo hacemos para calcular el módulo? Eran el resultado en dos signos de X. O sea, 1 y -1 sería el módulo. El módulo es lo que mide esto. Mire, lo dibujo un poquito más grande acá. El módulo nos dio esto, así. Esto nos dio -1 y esto nos dio 1. Estas son las coordenadas. El módulo es esto, lo que mide este segmento de acá. ¿Sí? Pero tiene que usar Pitágoras. Exactamente. Claro. El módulo es esto, lo que mide esto y esto. Los datos que tengo son esta coordenada y esta de acá. ¿Sí? Por Pitágoras, lo que sale es que el módulo de A más B más C al cuadrado es igual a -1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de A más B más C es la raíz cuadrada de -1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es por Pitágoras. Si resolvemos esto, esto nos da raíz de -1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1. Esto nos da raíz de 2. O sea que el módulo de A más B más C es igual a raíz de 2. ¿Está bien? Si usted lo dice. Raíz de 2.